Bueno, lo último que dijo el New York Times es que quieren rendirse un sector de Irán. La información que yo tengo es que esto no es así, es solamente un sector muy pequeño de Irán. Ellos van a seguir peleando. Me parece que la Guardia Revolucionaria iraní va a morir con las botas puestas. Efectivamente, esta es una noche muy difícil, vienen 5 días muy difíciles. Donald Trump le ha dado instrucciones a la estructura de combate que libere el estrecho de Hormuz. Esto es muy complejo porque hay una gran base militar de la Guardia Revolucionaria ahí. Han hundido muchos buques, ahora hay una gran cantidad de ataque aéreo, inclusive ataque de larga distancia de Estados Unidos respecto a todo lo que es Irán. El estrecho de Hormuz es clave para el comercio internacional, el comercio de petróleo, ¿no? 21% del petróleo, 23% del gas licuado pasa por ahí. En el mundo hoy hay petróleo. Cuando vos ves la subida de los precios del petróleo, las empresas están trabajando sobre el petróleo que ya tienen. Ahora, en 15 días, el petróleo que está en los barcos se descarga, sobre todo en China, que es el gran comprador. Lo que quieren todos los países, incluido China, es que se libere Hormuz. Hasta ahora la Guardia Revolucionaria no ha obedecido esta idea porque hay un problema grave. Al morir Jamenei, se ha armado una estructura de ataque distinta, hasta tal punto que cometen la torpeza de atacar países árabes, que aunque sean sunitas, no importa, son países que no estaban del lado de ellos. Si ellos hubieran atacado solo Israel y la estructura de la flota norteamericana, hubieran tenido más solidaridad. Han atacado además a un país grave hoy, que es Turquía. Turquía es muy peligroso. Claro, y la reacción europea, ¿no? Ahora, Rukov, ¿esto se puede prolongar entonces? Trump dijo entre 4 y 5 semanas, así que no estamos hablando de un conflicto corto desde el punto de vista económico. La eternidad, ¿no? Para la economía internacional. Para la economía, para mí me parece que es un tema muy complicado en el mundo entero, obviamente también para nosotros, pero por el mundo entero. Porque si vos tenés un petróleo, no te digo que se suba como en la época de Yom Kippur, pero que suba 120, 130 el Brent, el barril de Brent, estaríamos en una posibilidad de una inflación mucho más grande de la que hay, porque todo eso tiene un arrastre. Pero además hay un problema muy grave, que es a dónde va a refugiarse la inversión, no a la producción. Se va al oro, se va a activos que se llaman de riesgo. Entonces, sí, a mí me parece que todo esto, si dura, es muy malo. Y cuando alguno cree que está a salvo, digo, cuando se desploma una estructura como la iraní, algún ladrillo te cae en la cabeza. Estamos hablando de una estructura muy poderosa desde el punto de vista militar. No es ¿cómo se llama? Venezuela esto, ¿eh? No, claro, eso de compararlo con Venezuela nada que ver, ridículo. ¿no? Ahora, tenemos información de que en este momento hay ataques y algunas imágenes tenemos, vamos a ir teniendo durante el programa que está llegando, esta es imagen en vivo que estamos teniendo, ataques entre el Líbano y Hezbollah, Israel. Hezbollah e Israel. Israel está atacando el sur del Líbano, el Valle de Beca, y Hezbollah le está tirando misiles a Israel, que como te dije, no sé si acá o antes, tardan 1 minuto en llegar a Tel Aviv y Jerusalén, mientras que un misil que viene de Irán tarda 7 minutos. Entonces la capacidad de defensa es totalmente distinta. Israel ha sufrido daños, pese a que tiene sus 3 sistemas de defensa y uno nuevo, que es este sistema magnético, que es el que defendió el otro día el portaaviones. Ustedes vieron que había una versión de que habían volteado el portaaviones. Sí, correcto. Le habían tirado 4 misiles, explotaron todos juntos y entonces el mundo vio una inmensa explosión y dijo, fue el portaaviones. No, era la pared magnética contra la que chocaron los 4 misiles. Reiteramos, nuevos ataques que están produciendo en este momento, en lo que para nosotros es la madrugada y para ellos empieza a amanecer el amanecer día. Es clave, porque es cuando los aviadores trabajan con la luz en la cara de los defensores, ¿no? Y esta mañana las Fuerzas Armadas de Israel hicieron una grave denuncia en sus redes sociales. El régimen iraní está lanzando misiles con ojivas de racimo que explotan en el aire y dispersan explosivos sobre una amplia zona, atacando a civiles de forma deliberada. Las fuerzas de defensa compartieron una foto de cómo funcionan las bombas racimo, asegurando que estas armas no son precisas, pero están diseñadas para asesinar a la mayor cantidad de personas posible. Mientras tanto, en su cuenta en X, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, amenazó con eliminar a cualquier dirigente iraní elegido para suceder al líder supremo, el Ayatolá Ali Jamenei, quien murió el pasado sábado en los operativos militares de Estados Unidos e Israel contra Teherán.
Cualquier líder designado por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan de destruir a Israel, amenazar a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región y reprimir al pueblo iraní será un blanco inequívoco para su eliminación, no importa su nombre ni dónde se esconda. El hijo del abatido ayatolá Ali Jamenei surge como principal opción para sucederlo. Si Mojtaba Jamenei es elegido por los clérigos de mayor rango de Irán, podría señalar una victoria para los sectores más duros del régimen. Hace varios años se ha considerado como uno de los contendientes a ser la figura principal del régimen iraní. Desde el sábado, cuando su padre fue abatido en la operación Furia Épica, el nombre de Mojtaba Jamenei empieza a tomar relevancia y perfilarse como el sucesor de Ali Jamenei. A sus 56 años es descrito como una combinación de ayudante de campo, confidente, guardián y corredor de poder dentro del régimen. Ha trabajado estrechamente con la Guardia Revolucionaria Paramilitar de Irán, tanto con los comandantes de su fuerza Quds expedicionaria como su Basij, formado exclusivamente por voluntarios, que reprimió violentamente las protestas a nivel nacional en enero, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según una investigación del medio Bloomberg, Mojtaba Jamenei tendría vínculos con una red financiera internacional que posee propiedades de alto valor en Londres y Dubái, a pesar de las sanciones internacionales. Posee viviendas de lujo en la capital de Inglaterra, que obtuvo a través de una red de empresas pantalla y propiedades a nombre de funcionarios cercanos. Los más recientes informes indican que la red utiliza fondos provenientes de ingresos petroleros iraníes para gestionar activos en el extranjero, incluyendo hoteles y transporte marítimo en Europa. Cuenta con un pasado militar. Participó en la guerra entre Irak e Irán entre 1987 y 1988, además de apoyar tras bastidores la elección del presidente de línea dura Mahmoud Ahmadinejad en 2005 y su disputada reelección en 2009, que desencadenó las protestas del Movimiento Verde. Fue sancionado en 2019 por Washington por actuar en representación de su padre y por su papel en operaciones encubiertas y el fortalecimiento del grupo paramilitar Basij. Según la constitución iraní, puede ser líder supremo del país sin tener el título de ayatolá como su padre. Su elección deberá ser confirmada por los clérigos ancianos de la Asamblea de Expertos de 88 escaños. Ante los rumores, Estados Unidos reaccionó. Los líderes de Irán han muerto. El supuesto Consejo de Gobierno que iba a elegir a un sucesor muerto, desaparecido o acobardado en búnkeres. Los generales de medio y alto rango no pueden hablar o comunicarse uno con el otro, ni coordinar una ofensiva sostenida. Eso no es bueno para la moral. La Fuerza Aérea iraní ya no existe. Construida en 1996 y destruida en 2026. La Armada iraní está en el fondo del Golfo Pérsico, decimada, destruida, derrotada. Mojtaba Jamenei no ha sido visto en público desde el sábado, cuando además de su padre en el operativo conjunto entre Israel y Estados Unidos, también murió su esposa. Y otro nombre que suena como sucesor del ayatolá Ali Jamenei es el del nieto del ayatolá Ruhollah Khomeini, el fallecido fundador de la República Islámica de Irán. Según los expertos, el linaje simbólico y las credenciales religiosas de Hassan Khomeini lo posicionan como uno de los favoritos. Tiene 53 años y se le asocia con sectores reformistas y centristas que buscarían un acercamiento diplomático con Occidente. Ese profesor de teología y actualmente se desempeña como custodio del mausoleo de su abuelo en Teherán, pero nunca ha ocupado un cargo en el régimen. Y este miércoles la ciudad saudí de Ras Tanura, sede de la principal refinería de la estatal petrolera Aramco, fue alcanzada nuevamente por un ataque de las fuerzas iraníes. No hay precisión sobre el tipo de artefacto que impactó contra el complejo industrial ubicado en el costado pérsico de Arabia Saudita. La refinería de Ras Tanura alberga una de las refinerías más grandes de Medio Oriente, con una capacidad de 550.000 barriles por día, y sirve como principal terminal de exportación del crudo saudí. Y hoy el portaaviones Charles de Gaulle, el buque de guerra más poderoso de la Marina francesa, ya navega del Atlántico hacia el Mediterráneo para sumarse a la estrategia de protección de las potencias europeas frente a posibles ataques indiscriminados y retaliatorios del régimen iraní. El portaaviones francés es el único de propulsión nuclear de un país de la OTAN por fuera de la flota de los Estados Unidos. Es una unidad estratégica desplegada por orden del presidente Emmanuel Macron, junto con sus capacidades de ataque y defensa para reforzar a la coalición europea.
Desencadenado por los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, ahora se está extendiendo por toda la región y tiene graves consecuencias para la paz y la seguridad de todos. La República Islámica de Irán es la principal responsable de esta situación. Ante esta situación inestable y la incertidumbre de los próximos días, he ordenado que el portaaviones Charles de Gaulle, sus activos aéreos y su fragata de escolta pongan rumbo al Mediterráneo. Esto requiere nuestro apoyo, por eso he decidido enviar también allí equipo adicional de defensa aérea y una fragata francesa, la Languedoc, que llegará a la costa de Chipre esta noche. Tras una estadía en los mares cercanos a Suecia, ahora el despliegue del portaaviones Charles de Gaulle tiene lugar con la atención puesta en la seguridad de rutas estratégicas para el comercio internacional como el Estrecho de Hormuz, el Canal de Suez y el Mar Rojo. En términos técnicos, es una auténtica ciudad flotante. Está impulsado por 2 reactores nucleares K-15 que generan una potencia total de 300 megavatios, lo que le permite alcanzar una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Gracias a esa propulsión puede operar hasta 5 años sin necesidad de recargar combustible nuclear, con una autonomía de 45 días determinada solo por el abastecimiento de víveres. A bordo viven y trabajan cerca de 1.950 personas entre tripulación y personal aéreo. La cubierta de vuelo del Charles de Gaulle de 200 metros con una inclinación de 8,5 grados y sistema de catapultas y cables de detención permite operar entre 30 y 40 cazas Rafael M, además de 2 aviones de alerta temprana y 2 Hawkeye y varios helicópteros para misiones de combate, vigilancia y rescate. Esa combinación lo convierte en un centro de mando móvil capaz de lanzar operaciones aéreas sostenidas lejos del territorio francés. En materia de defensa, el portaaviones cuenta con un sistema antiaéreo SAM que utiliza misiles Aster 15 con un alcance de hasta 30 kilómetros, 8 cañones de 20 milímetros para defensa cercana, 2 lanzadores Sadral con misiles Mistral y ametralladoras de 12,7 kilómetros. Los portaaviones no están pensados para combatir solos. Siempre estos portaaviones navegan escoltados por su grupo naval, que incluye fragatas, un submarino nuclear de ataque y buques de apoyo logístico. También Polonia anunció otro movimiento estratégico para la seguridad europea. El primer ministro polaco, Donald Tusk, reveló que está manteniendo conversaciones con Francia y un grupo de aliados europeos sobre un programa avanzado de disuasión nuclear que le permita a Polonia tener capacidades de depender, sin depender en este caso de los Estados Unidos. Polonia soporta además la amenaza permanente de Rusia. Polonia se toma muy en serio la seguridad nuclear. Como saben, estamos invirtiendo fuertemente en futuras centrales nucleares y Polonia no querrá permanecer pasiva en materia de seguridad nuclear en el contexto militar. Cooperaremos con nuestros aliados, incluida Francia, que presentó esta propuesta específica, y a medida que aumenten nuestras capacidades, intentaremos preparar a Polonia para una acción autónoma en este ámbito en el futuro. Las maniobras de los aliados europeos para ayudar a la defensa de países socios en el Medio Oriente ante los ataques iraníes fueron puestas en práctica una vez más con la intervención de aviones de combate F-35 de la Real Fuerza Aérea Británica derribando drones lanzados por las milicias terroristas iraníes contra Jordania. Las fuerzas británicas han operado sin cesar durante las últimas horas para neutralizar las amenazas por los artefactos que llegan desde Irán y pretenden cruzar hasta Israel o incluso el Mediterráneo. En el espacio aéreo iraquí también ha habido interceptaciones. Estas imágenes muestran el despliegue de los aviones de guerra británicos y sus procedimientos de destrucción de los aparatos explosivos enemigos. Para entender el desafío que representa la capacidad de represalia del régimen islámico de Irán, es clave conocer qué tipo de fuerzas son las que tiene hoy el control, en este caso de las armas de la tiranía de los ayatolá. Hugo Vecino nos explica más adelante, Hugo. Hola, buena jornada. Para entender el desafío que representa la capacidad de represalia del régimen islámico de Irán, es clave conocer qué tipo de fuerzas son las que hoy tienen el control de las armas de la tiranía de los ayatolá. Vamos a ver en nuestro gráfico. El régimen iraní tiene 2 ejércitos paralelos. Es una estructura dual que responde directamente al líder supremo.
El Artesh, el que estamos viendo acá, es el ejército regular y el denominado Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Pero a estas dos fuerzas hay que sumarle la denominada Policía de la Moral, que opera bajo el mando del Ministerio del Interior. Los dos ejércitos están conformados por unos 610.000 efectivos en servicio activo y cuentan con la disponibilidad de unos 350.000 reservistas, mientras que la Policía de la Moral tendría cerca de 260.000 efectivos. Y hablamos del Artesh. Está distribuido en tropas terrestres, la Armada y la Fuerza de Defensa Aérea. Veamos en nuestro gráfico. Este ejército funciona como fuerza de defensa fronteriza. El jefe del ejército regular es Abdulrahim Mousavi. Fue uno de los abatidos este pasado sábado. Y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica es una fuerza ideológica e independiente del ejército regular que opera para proteger el denominado sistema revolucionario. De este cuerpo hacen parte las fuerzas Quds, que es la milicia paramilitar Basij, y la Fuerza Aeroespacial, que es la que tiene el control operativo y estratégico sobre el arsenal de casi 3.000 misiles balísticos y 80.000 drones de largo alcance que tendría Irán actualmente en su poder. La Fuerza Quds, la cual estamos retratando acá, conocido como el brazo del terror exterior, es la unidad de élite de la Guardia Revolucionaria. Su rol es ejecutar operaciones encubiertas de inteligencia y apoyo a las milicias, organizaciones terroristas como Hezbollah en el Líbano, Hamas y la Yihad Islámica en Gaza y los hutíes en Yemen. Este brazo de terror está actualmente bajo el mando de Ismail Gahani. Lo vemos acá en pantalla. A la Fuerza Quds se le atribuye el ataque terrorista a la mutual judía AMIA en 1994, que causó 85 muertos en Argentina, exactamente en Buenos Aires. Y también acá en nuestro gráfico podemos ver la imagen de Ahmad Bahidi. Es prófugo de la justicia argentina y buscado por Interpol, acusado de ser uno de los responsables del atentado a la AMIA. Este personaje es el nuevo máximo jefe de la Guardia Revolucionaria iraní. Y recuerdan, hace un rato estábamos hablando de los Basij. Es conocida como la fuerza de choque y de represión interna que funciona como una fuerza paramilitar. El régimen tiene a los Basij para ejercer control social, espionaje en los barrios y la violenta represión contra las protestas. Y la Policía de la Moral, esta temible fuerza, fue establecida en el año 2005 y tiene a cargo la vigilancia del código de vestimenta, es decir, los que controlan que las mujeres tengan el hijab puesto todo el tiempo, así como todas las estrictas reglas de conducta islámica. Recordemos que la Policía de la Moral es la señalada de la brutal golpiza y posterior muerte de la joven Masha Amini. Ustedes lo recuerdan muy bien, en septiembre del año 2022. Y esta fuerza pues obedece su mando político al Ministerio del Interior y a la Comandancia de la Policía. Es la marcha del